¿Qué tal amigos de Puntos y Comas? Nos da mucho gusto que nos acompañen como todos los días en este segmento de información útil rumbo a las elecciones del domingo 2 de junio del 2024. Ayer empezamos a hablar de algunos delitos electorales que pueden cometer los servidores públicos, sobre todo en esta campaña, cuando empujan a sus subordinados a apoyar a tal o cual precandidato y a que acudan a los eventos presuntamente internos, pero que sabemos que tienen un impacto mediático externo. Pero también en esta etapa y durante todo el proceso electoral hay algunos estados de la República en los cuales prevalecen algunos sectores de la población muy conservadores, en los cuales tiene singular influencia la Iglesia Católica, estados como Jalisco, Guanajuato, Aguascalientes, Querétaro y Puebla, por nombrar algunos de los más significativos, aunque no necesariamente todos, en donde siempre está latente el riesgo de que algunos ministros religiosos se involucren en las elecciones en favor de algún partido o coalición o en contra de las organizaciones políticas que consideran contrarias a sus intereses, a su ideología y a su doctrina. La intervención de los ministros religiosos de cualquier iglesia y denominación en los asuntos políticos es un delito electoral. Así está establecido en la ley. Los ministros religiosos de la religión que sea, y usualmente quienes tienen una mayor participación en estos casos durante las elecciones son los de la Iglesia Católica, que en muchas parroquias se dedican a predicar en favor o en contra del partido de su preferencia. ¿Qué dice la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos al respecto? Hay disposiciones muy específicas. Usted sabe muy bien que hay un principio histórico de la separación del Estado y de las iglesias, los asuntos de Dios y los asuntos de los hombres y del gobierno. Esto está regulado en el artículo 130 de la Constitución, que establece que el principio histórico de la separación del Estado y las iglesias orienta las normas contenidas en el presente artículo. Las iglesias y demás agrupaciones religiosas se sujetarán a la ley. Usted sabe que hay una subsecretaría de Asuntos Religiosos en la Secretaría de Gobernación, ante la cual se tienen que registrar todas las iglesias, no importa cómo se denominen o de qué idea sobre Dios tenga cada una de ellas. En el inciso E del artículo 130 constitucional hay una disposición muy concreta. Los ministros de las iglesias, de las organizaciones religiosas, los ministros no podrán asociarse con fines políticos ni realizar proselitismo en favor o en contra de candidato, partido o asociación política alguna. Tampoco podrán, en reunión pública, en actos del culto o de propaganda religiosa, ni en publicaciones de carácter religioso, oponerse a las leyes del país y a sus instituciones, ni agraviar de cualquier forma los símbolos patrios. También, en el segundo párrafo de este inciso E del artículo 130 constitucional, se establece que queda estrictamente prohibida la formación de toda clase de agrupaciones políticas cuyo título tenga alguna palabra o indicación cualquiera que la relacione con alguna confesión religiosa. No podrán celebrarse en los templos reuniones de carácter político. Y también hay una disposición al respecto en la Ley General en materia de delitos electorales. En el artículo 16 de esta Ley General se establece lo siguiente: se impondrán de 100 hasta 500 días de multa a los ministros de culto religioso que en el desarrollo de actos propios de su ministerio o a quienes en el ejercicio del culto religioso presionen el sentido del voto o induzcan expresamente al electorado a votar o abstenerse de votar por un candidato, partido político o coalición. Esa es una disposición muy concreta. Multa de 100 hasta 500 días de multa a los ministros de culto que se involucren en actividades electorales y políticas durante estos procesos que ya están en marcha. También la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, que es la ley general que regula el artículo 130 constitucional que establece la separación del Estado y de las iglesias. Esta Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público establece en su artículo 14 lo siguiente: los ciudadanos mexicanos que ejerzan el ministerio de cualquier culto, no hablamos solamente del culto religioso de la Iglesia Católica,
de cualquier otra denominación religiosa de cualquier naturaleza, los ciudadanos mexicanos que ejerzan el ministerio de cualquier culto tienen derecho al voto en los términos de la legislación electoral aplicable, pero no podrán ser votados para puestos de elección popular ni podrán desempeñar cargos públicos superiores a menos que se separen formal, material y definitivamente de sus ministerios religiosos cuando menos 5 años antes de pretender ser candidatos a algún cargo o por lo menos 3 años antes de aceptar algún cargo en la administración pública. Esto antes del día de la elección de que se trate o de la aceptación del cargo respectivo. Por lo que toca a los demás cargos, bastará con 6 meses de haber renunciado a su afiliación religiosa. Tampoco podrán los ministros de culto asociarse con fines políticos ni realizar proselitismo en favor o en contra de candidato, partido o asociación política alguna. Y ustedes se preguntarán, ¿y hay algún ejemplo al respecto? Sí, justamente cuando vemos la diapositiva número 5, vemos un caso muy concreto y muy reciente. El caso más emblemático y más reciente con respecto a la injerencia de la Iglesia Católica en las elecciones quedó registrado en la sentencia emitida el jueves 30 de septiembre del 2021 por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que anuló las elecciones para presidente municipal realizadas el domingo 6 de junio del 2021 en San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, lugar de residencia del cardenal Juan Sandoval Íñiguez, quien a juicio de la autoridad electoral intervino en los comicios con el deliberado propósito de afectar al candidato del partido Morena, que tenía posibilidades reales de ganar la alcaldía. Juan Sandoval vive en Tlaquepaque, muy cerca del centro del corazón de Tlaquepaque, ahí tiene su casa y ahí vive y tiene muchísima influencia en ese municipio. Bueno, pues el 12 de junio del 2021, el Consejo Municipal Electoral de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, llevó a cabo el recuento de la votación para alcalde que ganó Movimiento Ciudadano. Ganó la candidata de Movimiento Ciudadano con 60,996 votos y el candidato de Morena quedó muy cerca con 58,467 votos. Y usted se preguntará, pues, ¿qué hizo el cardenal Sandoval para que hayan anulado esta elección? Bueno, 6 días antes de los comicios en Tlaquepaque, el cardenal Juan Sandoval difundió en redes sociales un video crítico en contra del gobierno y de su partido. Fíjense ustedes lo que dijo el cardenal en ese video. Estamos hablando de que este video se empezó a difundir 6 días antes del día de las elecciones. Dice el cardenal: mis estimados amigos, dice Sandoval Íñiguez, el tema es obligado. Estoy grabando este mensaje semanal el lunes 31 de mayo, a pocos días de las elecciones estas del 6 de junio. Y claro, este mensaje es una reflexión o una insistencia ante ustedes para proceder debidamente. Explica también el ministro católico en su mensaje. En estas elecciones van en juego muchas cosas. Si ganan los que están en el poder, se viene la dictadura. O sea, se pierde la libertad porque se trata de un sistema comunista socialista que esclaviza. Basta mirar los pueblos que han caído en él. Está también en juego la economía, ya de por sí muy dañada, pero si tienen todas las facultades a su gusto, vamos a quedar muy pobres como está Venezuela o como está Cuba. Esto dijo el cardenal en su video transmitido unos días antes de las elecciones. Agrega el prelado en su video: está en juego también la familia, el bien de la familia y de la vida, porque este gobierno ha adoptado la ideología de género que trae todas las barbaridades antinaturales que puedan desbaratar, que puedan impedir y destruir la familia, y por lo tanto impedir el nacimiento y la educación de los hijos, el aborto, el divorcio exprés, la homosexualidad y el matrimonio a homosexuales, que por supuesto es estéril y etcétera, etcétera. Esta es la ideología de género que la tiene en su programa y trata de meterla ya desde ahorita, de ponerla en las leyes, dice don Juan Sandoval en su video. Además señala el cardenal lo siguiente: está en juego también la libertad religiosa. ¿Por qué?
porque el sistema comunista marxista así lo pide. Está en juego la seguridad nacional y la paz. Los gobiernos se han aliado con los malhechores y con los cárteles. Todo esto que le acabo de leer lo dice Juan Sandoval en un video que usted puede ver allí en YouTube, todavía está por ahí. Bueno, exhorta el arzobispo emérito de Guadalajara. Yo les pido, yo les suplico que en esta ocasión hagan dos cosas. Primero es pedirle a Dios que nos ilumine y nos ayude. Lo segundo, salir a votar. Hay un abstencionismo a veces bastante significativo en México de mucha gente que no le interesa, que no sale a votar y deja el campo libre a los malosos, que esos sí votan todos y hasta 2 o 3 veces en carrusel. Estas declaraciones, esta lectura textual de lo que el cardenal dice en su video, están en las páginas 13, 14 y 15 de la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial que anula la elección en Tlaquepaque. ¿Por qué? Bueno, en la sentencia donde se anula la elección en Tlaquepaque, en la sentencia, la Sala Superior del Tribunal Electoral recapitula en lo siguiente. Conforme a lo expuesto, es claro para esta Sala Superior que efectivamente existe un pronunciamiento de un ministro de culto religioso con relación a las elecciones que se estaban desarrollando. Páginas 16 y 17 de la sentencia. Estos dos personajes que usted ve en las fotos son dos de los magistrados que votaron en favor de anular la elección en Tlaquepaque y en contra de la intromisión del cardenal en las elecciones de San Pedro Tlaquepaque. Reyes Rodríguez Mondragón, el de la izquierda, era en ese momento el presidente del tribunal, y Felipe de la Mata Pizaña fue el ponente, el que propuso esta sentencia que finalmente fue aprobada por 4 votos contra 3. Por lo tanto, agrega el Tribunal Electoral, es claro que existe una vulneración al principio constitucional de separación Iglesia-Estado, conforme al cual los ministros de culto religioso no pueden realizar proselitismo en favor o en contra de partidos políticos, candidaturas o asociaciones políticas. Esto lo dicen en la sentencia, en la página 17 de la sentencia respectiva, y ahí tienen ustedes las fotos de otros de los 4 magistrados que votaron en favor de que se anulara esta elección por la intromisión del cardenal Juan Sandoval. Fueron los magistrados Yanín M. Otálora Malasis y Felipe Alfredo Fuentes Barrera. Ellos dos, junto con Reyes Rodríguez Mondragón y Felipe de la Mata, dieron los 4 de 7 votos para que se anulara esta elección. Con base en lo que establecen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General en materia de delitos electorales y la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, la Secretaría de Gobernación debió sancionar con amonestación o multa al cardenal Juan Sandoval Íñiguez, luego que la autoridad electoral le notificó que el prelado católico violó el principio histórico y jurídico de la separación Iglesia-Estado al grabar y publicar en redes sociales un video con el que pretendió inducir el voto en contra de Morena en los comicios del domingo 6 de junio del 2021. Ahí tienen ustedes la foto de Adán Augusto López, que ya había relevado en la Secretaría de Gobernación a Olga Sánchez Cordero, y a él le correspondía haber analizado este caso y haber determinado la sanción correspondiente, cosa que hasta el momento no ha sucedido. Luego que fueron anuladas las elecciones de presidente municipal en Tlaquepaque, realizadas el domingo 6 de junio del 2021, se convocó a comicios extraordinarios que se llevaron a cabo el domingo 21 de noviembre del 2021. Triunfó nuevamente el partido Movimiento Ciudadano con su candidata Mirna Citlali Amaya, quien venció por segunda ocasión en el mismo año al morenista Alberto Maldonado Chavarín. Y estos personajes los vemos en la diapositiva número 13. Ustedes ven que Mirna Citlali aparece subrayada en esta gráfica, en la 13, y a la derecha está Alberto Maldonado Chavarín de Morena. Nunca vamos a saber hasta dónde el video de Juan Sandoval influyó en el triunfo de Mirna Citlali y en la derrota de Alberto Maldonado. Lo cierto es que es el hecho más reciente documentado
de la injerencia de un ministro importante de la Iglesia Católica en un asunto electoral que dio como consecuencia la sentencia del Tribunal Electoral del 30 de septiembre del 2021 que anuló las elecciones en San Pedro Tlaquepaque. Entonces, la intervención de los ministros de cualquier expresión religiosa, de cualquier iglesia, en los procesos electorales o en las actividades políticas está sancionado por la Constitución, por la Ley General de Delitos Electorales y por la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, y le corresponde a la Secretaría de Gobernación aplicar las sanciones correspondientes, que en este caso hasta la fecha no se han aplicado. Gracias por estar con nosotros en Puntos y Comas. Por aquí nos encontramos mañana si les apetece. Gracias y descansen.